Historia del pensamiento económico. Empecemos por la antigüedad clásica. Los máximos representantes de la antigüedad clásica, como lo son Platón, Aristóteles, Hesíodo, Jenofonte, etc., aportaron las primeras bases y pensamientos a lo que hoy conocemos como economía, abarcando temas como el dinero o los préstamos. Esto lo podemos notar en las obras de Homero, en su obra La Ilíada y la Odisea, donde podemos encontrar bastantes referencias sobre cómo era la vida y la economía de los antiguos griegos y pueblos vecinos hacia el siglo XII a.C. En esta época encontramos a personajes como lo son Hesíodo, el cual introdujo un nuevo género literario con su poema Los trabajos y los días, en el cual se trata del relato de una poesía didáctica, con la cual busca que los hombres se comporten de acuerdo con la justicia y practiquen una vida virtuosa sin perjudicar a los demás. Por otro lado también tenemos a Demócrito. En esta etapa, a mi forma de ver, ya se tenía una muy amplia perspectiva económica respaldada por teorías como la subjetividad del valor y una teoría de la preferencia de los bienes presentes respecto a los futuros por parte de Demócrito. Cito: el hombre anciano fue joven una vez, pero nadie puede asegurar que un joven llegue a alcanzar la vejez. Así, una mercancía en mano es superior a una que está todavía por llegar. Después de esto encontramos el pensamiento económico en Roma. En lo que respecta a nivel científico, sus aportaciones en economía no pudieron llegar al avanzado nivel de los griegos, así que se limitaron a traducir y recopilar teorías y enseñanzas sobre el pensamiento económico de grandes filósofos de origen heleno, para ponerlos en práctica y resolver las adversidades que se les presenten en el momento, afrontando los problemas económicos de una forma eminente, práctica en el ámbito político, jurídico y militar. Los principales representantes de esta época fueron Julio Paulo, Catón el Viejo, Varrón y Cicerón. Después encontramos lo que es el Islam. Vamos a empezar esta etapa con las conquistas de los musulmanes alrededor de los siglos 7 y 8, reduciendo así de manera impresionante a menos de la mitad del vasto imperio bizantino, para así arrebatarles el comercio y la posesión de valiosas mercancías exóticas, dejando así las rutas comerciales con el lejano oriente y las marítimas de los mares Mediterráneo y Rojo, quedando estas bajo el mandato árabe. Como resultado de este movimiento tenemos una expansión árabe por el occidente que llegó a la península ibérica a inicios del siglo VIII y desintegró por completo al reino visigodo. Después de independizarse de Damasco, el Emirato de Córdoba vivió un gran y notable crecimiento económico para que después, con el califato, fuera cuando alcanzaron su máximo esplendor de la economía y la cultura, muy por encima de los demás feudos europeos, ya que estos realizaban exportaciones de tipo agrícolas, pesqueras, resinas, como algunos ejemplos serían frutos secos, ya sean uvas, pasas, higos, olivas, aceites, atún, sardinas, ámbar. Acá el principal personaje que podemos encontrar es a Mahoma, el cual se cree que existió en el año 569 al 632. De ahí nos encontramos con una etapa, la cual es el Renacimiento. Durante este periodo se dieron a conocer obras de Aristóteles, Platón y los restantes autores griegos, los cuales influyeron grandemente para que los pensadores empezaran a defender el humanismo y los intereses del individuo frente al Estado, frente a los señores feudales y los municipios. Como resultado de todos estos acontecimientos surge la aparición de una sumatoria de circunstancias y factores favorables para la realización de transacciones mercantiles. A todos estos factores ya antes mencionados de expansión de la economía europea
se empezaron a presentar a comienzos del siglo XVI. Los grandes descubrimientos geográficos auspiciados por los nuevos estados, el notable crecimiento de los mercados, el crecimiento de extracción de materias primas, la reestructuración de técnicas de organización empresarial, de producción y de financiación, no hicieron más que acelerar el proceso de formación del capitalismo inicial. En esta etapa, uno de los grandes exponentes es Martín Lutero, el cual con sus ideas políticas, económicas y sociales retomó principalmente de San Agustín y también inspiradas en la monarquía de Santo Tomás de Aquino. Están más próximas al pensamiento patrístico y a la época medieval que al pensamiento laico y las nuevas estructuras socioeconómicas que se imponían en su propia época renacentista. Otros personajes que podemos encontrar aquí son Luis Molina, Juan Calvino, Luca Pacioli y John Hales. Posteriormente nos encontramos con el mercantilismo. El mercantilismo es una corriente del pensamiento económico correspondiente a un conjunto heterógeno de escritores que, extendiéndose por Europa a finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, propugnaban el enriquecimiento de la nación mediante el desarrollo del comercio exterior. La idea básica de los mercantilistas era la riqueza de la nación se lograba acumulando metales preciosos como resultados de un saldo positivo de la balanza comercial. Esto ocasionó que el mercantilismo se extendiera por básicamente toda Europa, dando origen al mercantilismo español. En España, después de la conquista de gran parte del continente americano, estos tuvieron acceso a inmensas riquezas de oro y plata que llegaban con regularidad a la metrópoli. El problema pues no era cómo conseguir un tesoro que engrandecía a la nación, sino cómo evitar perderlo. La medida legal adoptada en España fue sancionar con muerte a quien exportara oro y plata, lo cual tenía escaso sentido y fue de cierta manera hipócrita, ya que los propios reyes eran quienes lo gastaban en el exterior del reino. En esta época podemos encontrar a personajes como Sancho de Moncada, Pedro Fernández Navarrete y Jerónimo de Ustariz. Esta corriente se extendió y también dio origen a los primeros mercantilistas ingleses. En ellos podemos encontrar personajes como Thomas Mills, Gerard de Melaines o Sir Thomas Moon. Este mercantilismo dio origen a lo que es la fisocracia.